Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la arqueología bíblica. La arqueología bíblica nos habla mucho. Es necesario comprender los dos conceptos, la arqueología como marco científico y la Biblia como objeto de investigación. No necesitamos que la arqueología nos confirme la Biblia, que el Todopoderoso lo ha hecho en demasía. La arqueología es una ciencia, no en el sentido aristotélico, sino en el sentido moderno como conocimiento sistemático. Sobre este punto habla y amplía Vicente Villar, que la arqueología es al mismo tiempo técnica y ciencia. Como técnica busca los restos de materiales de las civilizaciones antiguas y trata de reconstruir en lo posible el ambiente y las organizaciones de una o varias épocas históricas. Como ciencia moderna es bastante reciente y, como dice Bernays, es una ciencia de apenas 200 años y sin embargo ha hecho cambiar definitivamente nuestra idea sobre el pasado. Usted va a quedar maravillado el día de hoy de ver cómo cada piedrita, cada mural, cada fresco está relacionado con la palabra. Podría pensarse que la arqueología tendría que hacer caso omiso a datos ofrecidos por las religiones y por muchos sistemas filosóficos, contrariamente y aparte del material que faculta que ellos produzcan lugares de cultos, elementos del orden sagrado y otras cosas científicamente observables, existen aspectos que son igualmente importantes para la investigación científica y arqueológica. ¿Cómo qué podríamos decir? Como los ritos, libros sagrados, costumbres. El mito es comúnmente utilizado en la arqueología y en la historia. Es una pista de lo que se esconde o de su trasfondo, del proceso de la desmitificación de lo más notable, de lo que no se ve, de lo que está escondido. El más notable ejemplo son los poemas de Homero y la ya no tan mítica ciudad de Troya. Esta nueva percepción contemporánea del mito, desarrollada principalmente, motivó a ciencias como la arqueología a buscar en los territorios señalados los relatos bíblicos. La arqueología bíblica es la disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas, que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia. Un amplio arco del tiempo que comprende entre el año 2000 y 100 después de Yeshua y Mashiach. Otros autores prefieren hablar de la arqueología de Palestina y con ello determinan aquellos territorios que están al este y al oeste del río Jordán. Este último señalamiento lleva a concluir que la arqueología bíblica o de Palestina está circunscrita a los territorios que sirvieron de escenario a los relatos bíblicos. Nada más les quiero recordar que el nombre de Palestina se lo puso Roma cuando en el año 70 destruyó Jerusalén y como consideraba a los judíos unos rebeldes, le puso a Jerusalén, a Elia Capitolina y al territorio de Israel, Palestina. A raíz de entonces tenemos el problema que aún existe con los palestinos, creyendo que esa tierra es de ellos, habiendo sobremanera y sobreprobada que ese territorio siempre fue ocupado por el pueblo judío. La razón de ser de la arqueología bíblica radica en que permite el conocimiento científico de los pueblos en estas tierras llamadas bíblicas. Para empezar, los palestinos no creen en la Biblia, ellos tienen su Corán, su historia, su cultura, su identidad, sus desplazamientos. Sobre este punto
y todos los anteriores, la Escuela Estadounidense e Israelí de Arqueología Bíblica recurriría a la arqueología como prueba de la historicidad de los relatos bíblicos, como lo hacían los autores de talla como Albright, Wright, Landing, Yadin. Hoy, en cambio, la arqueología no pretende probar las afirmaciones de la Biblia, sino descubrir el mundo histórico, en la cual los libros bíblicos toman consistencia y significado. De esta orientación se puede retener lo siguiente, de acuerdo a la clasificación presentada por el papirólogo catalán Joan Maria Vermet. Joan Maria Vermet. La arqueología bíblica puede iluminar los conocimientos que tenemos acerca de algunos datos históricos descritos en los relatos bíblicos como gobernantes, personajes, batallas, ciudades. Esto puede describir algunos detalles concretos reflejados en los libros bíblicos. Por ejemplo, el túnel de Ezequías, la piscina de Bethesda, el Gólgota y otros que efectivamente corresponden a lo que describen los relatos bíblicos, marcando un tiempo y un espacio que ha quedado en el mundo para siempre para distinguir que el pueblo de Israel, Hay Betayam, el pueblo de Israel vive y vive para siempre. El espacio geográfico en el que se circunscribe la arqueología bíblica es sin duda las tierras bíblicas, llamadas también de manera religiosa, como dice el mundo, Tierra Santa. Sobre este punto existen muchas perspectivas de los autores, pero de manera muy particular los trabajos de la arqueología bíblica se centran en la tierra de Israel. En la tierra de Israel. Para muchos autores existen otros escenarios mencionados y nombran a Jordania y a Palestina, porque todo eso era Israel. Lo han dividido después de que las Naciones Unidas en el 48 decidió dar tierra a Jordania y también a los palestinos, que no la aceptaron, por cierto. También tenemos como relato bíblico la gran importancia por su hilo conductor a Egipto, Siria, Mesopotamia, en la cual se describen sobre todo científicos interesados en el Tanakh, Asia Menor, Macedonia, Grecia, Roma, que tienen conexión muy importante con los relatos neotestamentarios. La historia de la arqueología bíblica es tan reciente como la de la arqueología en general y lógicamente su desarrollo tiene que ver con los descubrimientos de hallazgos antiguos de primera importancia para la misma. Los siguientes son hallazgos arqueológicos bíblicos importantes de las últimas décadas según la recopilación del Centro de Estudio de Jerusalén. En primer lugar tenemos el papiro P52, el texto más antiguo del Nuevo Testamento conocido. Fue descubierto en 1920 en el desierto de Egipto Medio y sacado a la luz pública en 1935. Los manuscritos del Mar Muerto, en segundo lugar, fueron descubiertos en las cavernas de Qumran en el año de 1947 por beduinos cuyas excavaciones se iniciaron en 1950. Entre 1962 y 63 se descubrió el papiro 12 o papiro de Samaria de época persa. En el 64 se descubrió el papiro de Jericó de época persa helenística. En 1991 se descubrió la llamada tumba de Caifás, aunque no está cerrada su identificación total. En 1993 se descubrió la estrella de Tel Dan. En 1996 se descubrió la inscripción de Tel Migné en la ciudad filistea de Con y una lista de sus reyes.
En 1997 se descubrió el mundo antiguo de Katishma. En 1998 se descubrió la sinagoga de Jericó, datada en el año 75 antes de Cristo. En el 2001 se descubrió la estrella del rey Joás, rey de Judea. La arqueología bíblica es también objeto de célebres falsificaciones motivada por múltiples intereses. Una de las más célebres se presentó en el 2002 cuando se publicó el supuesto hallazgo de un osario con una inscripción que decía Jacob, hijo de José y hermano de Jesús. En realidad, el hallazgo se había producido 20 años atrás, tras los cuales la pieza sufrió un extraño cambio de manos y la inscripción se hizo posteriormente, dado a que ni siquiera corresponde al patrón de la época. En el 2007 se descubrió la tumba de Herodes. Ahora vamos a ver las etapas de la arqueología bíblica y el desarrollo que ha tenido en los diferentes periodos. Por ejemplo, en el periodo antiguo, aunque consideremos que la arqueología es una ciencia moderna, es necesario reconocer el hecho de que muchos autores a lo largo de la historia han dejado documentos valiosos que hoy son elementos de trabajo imprescindibles. Entre muchos de ellos, los históricos más importantes son Flavio Josefo, Orígenes, Eusebio de Cesarea y Darío de Etería. Ante el mandato británico, las primeras exploraciones arqueológicas comenzaron en el siglo XIX, primero por parte de europeos y después de israelíes. Uno de los arqueólogos bíblicos de esa época de renombre, entre muchos otros, fue Edward Robinson, quien descubrió varias ciudades antiguas en 1865, patrocinado por la reina Victoria, que se fundó la Fundación de Palestina de Exploradores. En 1867 se llevaron a cabo importantes trabajos del Templo de Jerusalén por parte de Charles Warren y Charles Wilson. De allí viene la célebre Arco de Wilson. El célebre Arco de Wilson. En 1870 se funda la Sociedad de Exploración Palestina Estadounidense, mientras que un joven francés de solo 21 años, Charles Clermont, llegaba a Tierra Santa para estudiar dos inscripciones notables, la estrella de Mesha en Jordania y la inscripción del Templo de Jerusalén. En 1890 entraría en escena otra personalidad que pasaría a la historia como el padre de la arqueología, Sir William Matthew, quien en un lugar llamado Tel Es-Así sentaría las bases de la exploración metodológica, dando gran importancia al análisis de la cerámica como pista arqueológica. En efecto, los hallazgos de los objetos fragmentados servían para fijar una cronología. Es con bastante precisión porque en cada momento de la historia la cerámica fue elaborada en forma diferente y con características propias. En 1889 los dominicos abrían Jerusalén, un centro de estudio que llegaría a ser de primer orden en el plano de la arqueología bíblica, los cuales destacarían importantes personajes como Guillermo II de Alemania, quien auspició en 1898 uno de estos eventos. La puerta del desarrollo de la disciplina naciente y entusiasta en ese tiempo de las investigaciones estaban dirigidas solo a demostrar la historicidad de los hechos bíblicos. Durante el mandato británico de Palestina, que ellos le cambiaron también, siguieron con lo mismo, quítale eso, perdón. La investigación y la exploración de Tierra Santa aumentó considerablemente durante ese tiempo y fue denominado en gran parte la Generalidad de Fisher. Los jesuitas, dominicos y otros muchos de esa época también avanzaron en la actividad arqueológica bíblica y se vería cerrada con un broche de oro con el descubrimiento de Qumran en 1947. Después del mandato británico de Israel, en la época política y social para Tierra Santa,
con la fundación, el Estado de Israel, y todos ellos entran en escena, los arqueólogos israelíes solamente. En la fase de las excavaciones se hicieron preferiblemente en términos del Estado después de la Guerra de los 6 días. Estas se extendieron también en los territorios ocupados de Judea y de Samaria. Destaca el nombre de la señora Kathleen Cannon, quien dirigió las excavaciones de Jericó y el Ofel de Jerusalén, la señora Cristal Bennett, que condujo las excavaciones de Petra y de la ciudadela de Amán, y destacan museos arqueológicos de los franciscanos y de los dominicos en Jerusalén. Hermanos, este ha sido un repasito pequeño acerca de lo que nos deja de riqueza la arqueología bíblica, por qué nos sirve, por qué está datada, por qué tenemos elementos importantes en ella, cómo Qumran nos abrió una nueva fase para el estudio, cómo tenemos impecables allí los libros de Isaías, por ejemplo, que quedó y se encuentra hoy día en el Museo de Jerusalén. Gracias a Dios, la Iglesia Católica no ha podido tomar poder de los últimos descubrimientos. Así es que tenemos todo esto en Israel, donde usted puede ir al museo y visitarlo y encontrarse todas los originales, podríamos decir, de estos interesantísimos manuscritos. Hermanos, eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente, trabajando para darles conocimiento, cultura general, que todos aprendemos de estos detalles, vamos aprendiendo cada día más y sobre todo vamos amando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y Dios nuestro. Espero sus comentarios. Soy Lourdes Etienne. Shalom, shalom.